Capítulo 1. Los orígenes. El capítulo 1 es una colección de relatos transmitidos de padres a hijos sobre los sucesos más importantes en sus vidas. Se obtuvieron a través de entrevistas personales realizadas a varios cientos de personas. Estas entrevistas fueron realizadas entre los años de 1986 y 2019. Sección 1A. Los orígenes de los Prado en San Felipe. En plena guerra de independencia, en la Ciudad de México, se ve de noche partir a una joven madre con su hijo en brazos. Su nombre es Miriam. Ella parte para huir de la guerra que le robó a su esposo. Ella es judía de origen español, y al no tener más familia, huye al estado de Guanajuato. Los judíos desde siempre han sido marginados en la Nueva España, y ahora que la guerra ha estallado, sus casas son saqueadas y sus pobladores asesinados. Por ello, el destino de Miriam es San Felipe de Jesús en el estado de Guanajuato, donde la recibirá un hacendado amigo de su recién fallecido esposo. En ese lugar hay varias familias de refugiados. Ella tiene un niño pequeño de nombre Isaac. Posteriormente contrae matrimonio con un hombre católico de apellido Prado y se va a radicar a una ranchería a 10 kilómetros de la ciudad de San Felipe. Tras unos años, Miriam se convierte al catolicismo para evitar ser perseguida. Dicha transición significó un gran conflicto para Miriam y Isaac, quienes durante mucho tiempo escucharon que no se debía de comer carne de puerco, y de pronto tienen que cambiar el aceite de oliva por la manteca de cerdo en toda la cocina, y también el estudio de las Sagradas Escrituras por los libros de rezos, y también tenían que ocultar su origen, ya que la intolerancia religiosa les podía obligar a mudarse de nuevo o algo peor. Cuando Isaac era un joven, el cambio de cultura y costumbres le causó dudas, por lo que le preguntó a Miriam: «Mamá, ahora que tenemos que ir a la iglesia católica, donde hay muchos ídolos que llaman santos y vírgenes, ¿debo de adorarlos como lo hace la demás gente?». A lo que Miriam le contestó: «No, hijo mío, no, de ninguna manera. Recuerda las escrituras. Cuando el general sirio Naamán fue sanado de su lepra, se presentó ante el profeta Eliseo para explicarle que cuando él regresara a Siria, tenía que entrar a los templos paganos, pero que no volvería a adorar a ningún ídolo, sino que únicamente al Dios vivo». A lo que Eliseo le contestó que Dios no lo tomaría como pecado el entrar a tales templos si Naamán no desviaba su corazón a dichos ídolos. Miriam prosiguió: «Así sea contigo, hijo mío. Si la gente te obliga a tener ídolos, no se los evites. Y cuando te pregunten el por qué tú no le sirves a dichos ídolos, les dirás estas palabras: ¿para qué quiero santos, habiendo tan grande y poderoso Dios? Y estas palabras les dirás a tus hijos, para que ellos a su vez se las digan a los suyos, y siempre guarden el respeto que merece el Dios de los cielos y los padres de cada familia». Miriam murió en una fecha desconocida, y tiene varios hijos e hijas de su segundo matrimonio. Hacia 1830, Isaac se casa con una mujer católica de origen español de apellido Rangel, y tiene varios hijos e hijas. Entre ellos se encuentran Antonio, Eduardo y Atanasio. Isaac es bendecido por Dios y se hace hábil en todos los negocios de campo, cava pozos de agua y llega a poseer muchos animales y tierras. Él muere hacia el año de 1870, dejando una muy buena herencia entre sus hijos e hijas. Eduardo Prado Rangel, hacia el año de 1855, contrae matrimonio con una mujer de origen español llamada Luisa Sánchez. Entre los hijos del matrimonio figuran José Inés, Vicente, Rosalía y Jesús y Antonio. Eduardo, al igual que su padre, es bueno en los negocios y se hace de tierras y se va a radicar a un rancho cerca del pueblo de los Barcos, en San Felipe de Jesús, Guanajuato. Luisa Sánchez era una mujer judía que se tuvo que convertir al catolicismo para evitar ser discriminada. Y como su esposo Eduardo también era descendiente de judíos, entre los dos pudieron inculcarle varias costumbres a sus hijos que no eran comunes entre los católicos, como lavarse las manos hasta los codos antes de comer, sobre todo si venían de trabajar del campo.
Todas las ocasiones que podían, les contaban a sus hijos historias de la familia y de las cosas que Dios había hecho por ellos en todas sus vidas. También les enseñaron cómo orar. También les enseñaron a cocer muy bien los alimentos, sobre todo los que son de origen animal. Les enseñaron a no tocar los lagartos, porque podían enfermarse. Hoy en realidad se sabe que esto sucede porque ellos en su piel tienen una bacteria que puede ocasionar enfermedades. Dicha bacteria se llama salmonela. También les enseñaron a no combinar carnes con lácteos o frutas, sobre todo en época de calor, para evitar las infecciones con dichas bacterias. Origen de los 15 años. En la Sierra de Guanajuato aún había una importante cantidad de pobladores indígenas que mantenían gran parte de las costumbres prehispánicas adaptadas al catolicismo de aquella época. Entre estas costumbres se encontraba la celebración del 15º aniversario de las señoritas, en la cual la chica, para demostrar que había llegado a la madurez, ofrecía una comida hecha por ella misma para sus amigos y familiares. Cuando llegó el emperador Maximiliano a México, trajo consigo la música vals y los vestidos glamurosos. Esas nuevas costumbres se asimilaron con rapidez en toda la zona del Bajío, y combinadas, estas dos tradiciones dieron origen a lo que se conocen hoy como los 15 años que se celebran en la mayor parte de la República Mexicana. En Guanajuato a estos dos elementos se le añadió también un mito, de que los 15 años por primera vez fueron celebrados para encontrar el esposo a la Virgen María, y que en caso de haber más de 2 hermanas, únicamente a la primera y a la última se les ponen coronas después de bailar el vals. Los hijos fueron los Prado fueron los primeros en celebrar esta costumbre, y coronaron a sus 2 hijas, a Rosalía y a Jesús, la mayor y la menor respectivamente. La vida prerevolucionaria. Conocer esa localidad en esos días era como mirar de reojo la Edad Media. Entre las cosas que podían ver se encontraban una esperanza de vida menor a 50 años, peligros en todos los caminos por la multitud de asaltantes que había, misas oficiadas en latín, donde nadie comprendía lo que el sacerdote decía y también nadie le preguntaba, un analfabetismo mayor al 90%, gente que no se bañaba, pues lo consideraba un acto de fe, y al olor que emanaba de sus cuerpos le llamaban olor a santidad. Otras de las malas costumbres que había en aquella época era matar animales salvajes solo por diversión. También leer libros, aunque no estaba prohibido, era muy mal visto. Y si alguien era sorprendido leyendo libros a los pobres, tal persona podía ser incluso linchada. Había hacendados tan poderosos que parecían verdaderos señores feudales. La desigualdad de las clases sociales hacía que el 90% de la gente no fuera dueña del suelo donde dormía. Y toda la clase trabajadora vivía toda su vida para pagar una deuda que solamente incrementaba con los años y que al morir heredaban a sus hijos. El 1% de la población poseía el 90% de las tierras y explotaba con deudas a los más pobres. El 9% de la población restante sí era dueño del suelo donde dormía, pero no tenía trabajadores. Eduardo Prado era de ese 9%, que sí tenía tierras propias, pero no tenía trabajadores. Él tenía conflictos con los católicos más devotos, que por cierto eran los hacendados más poderosos, porque leía la Biblia y opinaba de cosas que no concordaban con la realidad. También tenía conflictos de que todos los sacerdotes usaban el secreto de confesión para decirle a los patrones los delitos de sus trabajadores. Así los patrones sabían qué trabajadores les robaban y cuáles no, cuando se suponía que esto era un acto completamente secreto. Por esas fechas, la Policía Rural de Porfirio Díaz recorría las localidades para mantener las cosas en orden, como ellos le llamaban, ya que el lema del gobierno era orden y progreso. Algunos solo ven hoy en día el progreso que trajo el porfiriato, otros solo ven el costo de dicho orden, porque la Policía Rural en su haber arrebató más de 1 millón de vidas de campesinos para mantener el orden. Ciertamente es más fácil ver lo que se tiene ante tus propios ojos que ver lo que está muy lejos, y como la mayoría de los historiadores no vivían en localidades marginadas, no se escribía la desigualdad social que se vivía en esos tiempos, y realmente eran muy pocos
los que levantaban la voz y aquellos que lo hacían eran silenciados por la policía rural. Eduardo Prado siempre apoyó a los pobres y les enseñaba a leer, lo cual hizo muchas veces que la policía rural lo buscara para hablar con él. Pero Eduardo siempre hallaba cómo negociar con personas tan corruptas que eran los cuerpos policíacos. Durante la revolución ayudó a los que huían a causa de la guerra y padecían persecución, motivo por el cual el gobierno le quitó muchas tierras. Eduardo murió en los años de la revolución, murió relativamente joven, pero heredó muchos bienes a sus hijos. Fin de la sección 1A.